Buenos días. ¿Me pueden decir, por favor, si se ve la tabla esta que escribimos ayer? Ahí en la pantalla. Buenos días, sí, se ve. Muy bien, gracias. Bueno, pues otra vez buenos días y vamos a pues hacer el cálculo de la altura del parque en el problema este que hemos estado desarrollando. Continuando con la parte esta en la que nos habíamos quedado, pues ya habíamos explicado cómo hacer la determinación de las condiciones en la interfase para poder llenar la tabla que necesitábamos para hacer la integración y poder calcular el término NTG. Entonces, decíamos que teníamos que hacer la gráfica de la línea que correspondía a la fuerza motriz, ¿verdad? Para cada uno de los puntos que definimos en la línea de operación, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los puntos que definimos en la línea de operación, teníamos que trazar la línea de fuerza motriz correspondiente y pues determinar, ¿verdad?, la intersección de esa línea de fuerza motriz con la línea de equilibrio para ir llenando la fila correspondiente a la YI, y una vez que llenáramos esta fila poder calcular la función que deseamos integrar, ¿verdad? Entonces, una vez hecha la explicación general en la sesión de ayer, pues vamos a poner los valores, ¿verdad? Entonces, pues la Y que corresponde a la Y2, pues le estamos poniendo Y su índice 2, ¿no? Y así sucesivamente con las demás. Esta va a ser la Y3 y demás, ¿no? Entonces, voy a ir poniendo aquí los valores. El valor de la Y2 sería 0.30. Luego el valor de la Y3 sería 0.00285. El valor de la Y4 sería 0.00562, ¿no? El valor de la Y5 es 0.083. El valor de la Y6 sería 0.01090. El valor de la Y7 es 0.01337. Y el valor de la Y que corresponde a la Y1, o sea, la Y, su índice 1, sería 0.01580. Es decir, estos valores se obtuvieron construyendo las líneas de fuerza motriz correspondientes a cada uno de estos puntos, ¿no? Y terminando las intersecciones correspondientes, ¿no? O sea, esta sería la Y2, esta la ordenada de este sería la Y3, la ordenada de este punto sería la Y4, y así sucesivamente, ¿no? Y de esa manera se obtuvieron estos valores determinando esas intersecciones, ¿verdad? Y pues una vez que se obtuvieron las concentraciones interfaciales,
esta expresión para NTG, ¿no? Esta es la integral que se quiere resolver. Entonces, esta primer casilla pues sería calculada haciendo el cociente Y2 sobre Y2 menos YI, su índice 2, ¿no? Y de esa manera, pues con todos los demás valores de estas casillas, ¿no? Y pues nuevamente, pues nada más voy a poner el resultado, ¿verdad? Entonces sería, este sería un valor de 4.32. El correspondiente a la siguiente columna sería 5.02. El siguiente es 5.39. Luego 5.26. 5.10. 4.84 y 4.76. Y entonces ya tendríamos la tabla que deseábamos de logaritmo de y, ¿verdad? Contra la función que era y entre y menos y, ¿verdad? Que era la que se necesitaba pues para plantear la integración. Entonces, teniendo esos datos, pues ya se puede aplicar ya sea pues un método gráfico o un método numérico, ¿no? Entonces, pues vamos a agregarle una nota aquí. Entonces aquí en la sesión de ayer pusimos que se requiere darle valores a x, y construir la tabla siguiente. Entonces vamos a agregar aquí como nota adicional que los valores de la tabla anterior se grafican junto con la línea de operación y equilibrio, ¿no? En la intersección de la línea de fuerza motriz con la línea de equilibrio leeremos el valor de la ordenada, el cual será igual a y su índice 2, ¿no? Con este valor calculamos la función a integrar correspondiente
a Y2, ¿no? Y lo anotamos en la tabla de integración, ¿no? Pues a las tablas no le pusimos números, pero pues la tabla de integración vendría siendo pues esta, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que conociendo la y hizo índice 2 ya podemos calcular el valor de la función correspondiente a Y2, ¿verdad? O sea, este valor. Entonces, ya para lo demás, pues nada más vamos a poner que se repite el procedimiento, ¿no? Entonces, el procedimiento se repite para Y3, Y4, hasta Y1. Entonces, una vez completada la tabla de integración, se aplica un método gráfico o un método numérico para evaluar la integral, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos completado esta tabla, ¿no? En particular esta fila y esta fila, pues entonces ya tendríamos los datos necesarios para aplicar un método gráfico, por ejemplo, el método de las sumas de Riemann, o un método numérico, ¿verdad? Por ejemplo, el del trapecio o el método de el de Simpson, por ejemplo, ¿verdad? Acá en el portal, pues puse nuevamente los métodos esos, ¿verdad? Entonces, aquí en la semana en la que estamos, ¿no? Del 7 de marzo al 13 de marzo, volví a poner, o sea, está repetido, ¿no? Está acá en la semana donde lo empezamos a ver, ¿verdad? Aquí en la semana de esta 7, está la de la suma de Riemann y está el de métodos numéricos. Y lo repetí aquí en la 9, pues para que esté a la mano, ¿no? Aquí donde en la semana en la que estamos, ¿no? Entonces, esto sería lo mismo que está ahí arriba, ¿no? Entonces, una vez teniendo la tabla esta de valores, pues ya se puede aplicar o un método gráfico o un método numérico y obtener el valor de la integral, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos aquí, aprovecho para mencionar que aquí se puso un ejercicio de una torre empacada que viene resuelto este es un ejercicio que viene resuelto en el libro de Heinz y Maddox, ¿no? Entonces, la idea sería que lo copiaran este ejercicio que viene resuelto ahí, que lo copien a sus notas de clase, ¿no? Y digamos, la característica que tiene este ejercicio, pues es que utiliza coeficientes tipo K para hacer la determinación de la altura de empaque, ¿no? Entonces nosotros, siguiendo la metodología, ¿no? del texto que estamos usando de referencia,
utilizamos coeficientes tipo F, ¿no? FG y FL, ¿no? Y en este ejercicio van a encontrar la aplicación de los coeficientes tipo K, ¿no? Entonces, pues hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a nomenclatura, ¿no? Entre el texto de Hines y Maddox y el texto de Treiber. Entonces la idea es que como estamos nosotros siguiendo el texto del autor Treiber y la nomenclatura que hemos estado manejando, pues está en base a ese texto durante todo el curso, ¿no? Entonces, a la hora de que vayan copiando la solución que viene ahí, o sea, hay que copiar el enunciado y pues la solución, obviamente, pues ir adaptando la nomenclatura que viene ahí, la que sea diferente, pues utilizar la nomenclatura que estamos usando aquí en el curso, ¿no? Y pues eso al mismo tiempo pues sirve de simplemente el cambio ese de los nomenclatura, ¿no? Que sea necesario cambiar, que no es toda, ¿no? Pero la que sea necesario cambiar, pues le va a servir a uno para pues ir identificando los términos y demás, ¿no? Entonces, ese es a lo que se refiere este ejercicio de diseño de una torre empacada para absorción de gases. Y también puse las notas, el archivo ese de las notas para la operación esta de destilación, ¿no? Que sería la operación que sigue aquí de la de absorción de gases, ¿no? Entonces, con respecto al problema este que estamos resolviendo, entonces aquí se puede nuevamente pues consultar estas dos metodologías, ¿no? De integración gráfica y la integración numérica, ¿no? Muy bien, entonces nos vamos a regresar acá a donde estábamos. Y pues ya nomás sería cuestión de resultar el valor, ¿no? Aquí, entonces resultado. Déjenme ver si encuentro en esta otra hoja el valor de la integral, porque traigo el valor del sería el valor de, voy a anotar aquí la expresión de esta integral, ¿no? Que sería la integral de el logaritmo de y2 nos quedó menos 2.99, ¿no? Y el logaritmo de y1 fue menos 1.6989. Y entre y menos y, derivada del logaritmo base 10 de y, es igual a 6.5560, ¿no? Entonces sería el resultado o debe de ser el resultado de aplicar un método gráfico o un método numérico para evaluar la integral, ¿no? En base a la tabla de valores que anotamos ahorita, ¿verdad? Y pues le vamos a poner el siguiente número, que vendría siendo 147. A ver si le revisan ahí, si está mal el número, pues ahí me avisan. Y una vez que pues tenemos ya
el valor de la integral, pues entonces podemos hacer la sustitución en la 123, ¿verdad? Que sería la expresión para NTG una vez que ya se calculó la integral, ¿no? Entonces, 147 en la 123. Entonces quedaría que NTG, pues ya obtendríamos el valor, ¿verdad? Entonces, yo traigo un valor de 15.11 metros, ¿no? Y pues a esa le ponemos el siguiente número. De tal manera que ahora ya tendríamos el valor de LTG, ¿verdad? Y el valor de HTG. Entonces el producto sería la altura de empaque, ¿no? Entonces ahora sustituiríamos la 122 y la 148 en la expresión de Z, déjenme ver cuál es. Sería la 93, ¿verdad? O sea, ya aquí en la 93, pues ya tendríamos el NTG. Y entonces el producto nos daría el valor de la Z, ¿no? Entonces aquí sustituiríamos en la 93. Y el valor de la altura de empaque sería pues el producto ese, ¿no? Sería alrededor de 12.8 metros, ¿no? Le vamos a poner el siguiente número. Y pues de acuerdo al enunciado, ¿verdad? A ver si lo tengo aquí a la mano. Estoy tratando de abrir el archivo, permítanme un momentito. Ya se está cargando aquí el archivo.
Entonces aquí en el enunciado, pues en la parte de abajo está lo que nos pedía, ¿verdad? Este problema, que era obtener el valor de la altura de empaque requerido para una torre empacada de 470 milímetros de diámetro, llena con sillas Bell cerámicas de 38 milímetros, ¿no? Entonces únicamente se nos pedía la altura de empaque, entonces nos está resultando el valor ese de 12.8 metros, ¿no? Ese sería el resultado del problema, y pues con eso ya quedaría concluido el problema, ¿no? Fin del problema, ¿no? Entonces, pues la idea sería pues ir evaluando los diferentes resultados que se hicieron, ir haciendo la determinación de la integral, si se puede con los dos métodos, ¿no? El método gráfico y el método numérico, pues para ir obteniendo y verificando los resultados, ¿no? Entonces, parte de los resultados que se fueron obteniendo, pues son basados en información de las gráficas, ¿no? Entonces, sí es de esperarse que les resulte un poco diferente, ¿no? Pero no, pues muy diferente. Y eso, pues, únicamente cuando lo hace, ¿verdad? Uno es cuando surge ahí, pues, qué tan diferente le resulta a uno. Y pues la recomendación sería, pues, tratar de leer ahí con cuidado la gráfica, pues, para que esa diferencia, pues, no sea muy grande, ¿no? Muy bien, entonces, con eso quedaría concluido el problema, y lo que nos faltaría por comentar sería que pues nosotros cuando hicimos el desarrollo de las ecuaciones para absorción de gases, ¿no?, en la torre empacada, pues definimos un elemento, ¿no?, de espesor diferencial en la torre empacada, ¿no?, un elemento de espesor delta Z. Y conceptualmente, pues pusimos de un lado la fase gas y del otro pusimos la fase líquida, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tratar de obtener la ecuación de diseño, ¿no?, pues lo que hicimos fue aislar la fase gas, ¿verdad?, y analizar las entradas y salidas y la masa que estaba transfiriendo en esa fase gas. Y en base a eso, pues llegamos a la ecuación de Z que acabamos de utilizar hace un momento, pues para hacer el cálculo de la altura de empaque, ¿no? Z igual a HTG por NTG, ¿no?, en base a este desarrollo. Pero, pues a la hora de que hicimos eso, de analizar la fase gas, ¿verdad?, podríamos haber, en lugar de aislar la fase gas y analizar la fase gas, las entradas y las salidas y demás, podríamos haber seguido otras opciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos haber puesto el análisis para la fase líquida. Entonces, en lugar de analizar la fase gas y ver las entradas y las salidas de masa, ¿no?, analizar la fase líquida, o sea, que el esquema nos hubiera quedado este rectángulo discontinuo nomás, ¿verdad? Las entradas serían esta que está aquí arriba y la masa que se está recibiendo desde la fase gas, ¿no?, sería una entrada, y las salidas pues sería esta flecha. Y entonces, en lugar de las Gs aparecerían las Ls, ¿verdad?, mayúscula, y en lugar de las Ys en las ecuaciones aparecerían las X, ¿no? Y entonces el flux que se nos presentaría en la ecuación del balance, pues no sería el flux en la fase gas, sino sería el flux en la fase líquida, ¿no?
que se está transfiriendo debido al gradiente de concentración XY menos X, ¿verdad? Y entonces haríamos todo el desarrollo de forma equivalente al que hicimos de la fase de gas, pero lo haríamos para la fase líquida. Y al final obtendríamos una ecuación para Z, pues en función de las condiciones en la fase líquida, ¿verdad? Entonces, pues esas ecuaciones también las van a encontrar ahí en el texto y pues en otros textos también, ¿no? De que se puede hacer el análisis en función de la fase líquida, ¿no? Entonces, pues vamos a poner un resumen de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a poner que al obtener Z igual a HTG por NTG, de paso le voy a poner pues el número actualizado. Analizamos la fase gas en el elemento delta Z, ¿no? Pero se pudo realizar el análisis considerando la fase líquida en lugar de la fase gas. Y se habría obtenido la siguiente expresión equivalente, ¿no? Que sería pues en función de la fase líquida. Entonces sería HTL por NTL, ¿no? Entonces aquí va a quedar como ejercicio que ustedes le pongan la nomenclatura, ¿no? En palabras, que pues sería lo mismo de la que ya tenemos, pero donde diga gas, pues va a haber que ponerle líquido, ¿verdad? Y pues le ponen las unidades también ahí. Y bueno, voy a poner aquí ejercicio, escribir, nomenclatura en palabras, ¿no? Y matemáticamente a las expresiones que se llegarían serían equivalentes a las de la fase gas, ¿verdad? L entre FLA, que sería la 152, ¿no? La siguiente. Y NTL, o sea, la expresión matemática, pues también, pues habría varias, ¿no? Varias formas de expresarlo. Aquí voy a poner pues una de las diferentes formas. No menos X2.
Y entonces, pues esa sería la expresión en función de la fase líquida. Y pues ahí en el texto también pueden encontrar las expresiones que se obtendrían si se utilizara un gradiente global, ¿no?, de concentración. O sea, esta ecuación 153 y la 152 serían las que se habrían obtenido si el análisis se hubiera hecho pues en la fase líquida, ¿verdad? Donde la transferencia de masa pues habría ocurrido debido al gradiente de concentración X y menos X, o sea, un gradiente de concentración en la fase líquida, ¿verdad? Pero también, pues además de analizar el problema considerando únicamente la fase gas, que fue lo que hicimos al inicio, ¿no?, o considerando únicamente la fase líquida, ¿no?, el gradiente de concentración en la fase líquida, que es lo que estamos dando como resultado aquí con estas ecuaciones, también se pudo analizar la transferencia de masa que está ocurriendo considerando un gradiente global de concentración, ¿no?, o sea, un gradiente que sería equivalente al Y menos X, ¿no?, en función de las concentraciones globales, nada más que como están en fases diferentes, uno no puede expresar un flux en función de ese gradiente que está en función de concentraciones globales, o sea, no lo puede poner como Y menos X el gradiente, ¿no?, sino que tiene que poner la X en función de la fase gas, o ponerla para que el gradiente sea un Y menos Y asterisco, ¿no?, o poner la Y en función de la fase líquida para que el gradiente sea un X asterisco menos X, ¿no? Y si se hiciera eso, ¿no?, que en lugar de que se analizara la fase únicamente gas o se analizara únicamente la fase líquida, si se analizara el gradiente global, ¿no?, a la hora de que hicimos el balance, se llegaría a ecuaciones de Z en función de gradientes globales, ¿no?, de concentración. O sea que también existen ecuaciones para Z en función de gradientes globales, ¿no?, de concentración. O sea que se puede expresar esa ecuación de altura en función de la fase gas utilizando un gradiente global de concentración, ¿no?, que sería
Bueno, parece que me sacó de la sesión. No sé si fue así o si sí se escuchó lo que estaba diciendo. ¿Alguien me puede decir, por favor? Sí se salió. Bueno, sí se alcanzó a oír la explicación de estas ecuaciones. No, maestro, No. nos sacó a todos. ¿Y hasta qué ecuación se alcanzó a ver antes de que me sacara? Estaba terminando de escribir el texto apenas. ¿Y a qué texto se refiere? Al de también existen ecuaciones para... Ok. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, lo que sí es que pues utilizando el gradiente global de concentración, aquí en el elemento se puede expresar el flux utilizando esos gradientes y las ecuaciones que se llegarían serían estas dos, ¿no? Una en función de la fase gas y una en función de la fase líquida. Entonces ahí en el texto, en el capítulo de absorción de gases, pueden revisar, pueden consultar ahí las definiciones o en qué cambian, ¿no? Ligeramente las definiciones para el caso de los gradientes globales, ¿no? O sea, el HTOG es un poco diferente del HTG y el NTOG es un poco diferente del NTG, ¿no? Y lo mismo para HTOL y NTOL. Y pues comentaba que también que nosotros aquí en la clase pues vimos el caso básico, ¿no? De absorción, pero pues se pueden encontrar casos más complejos, ¿no? A temperatura variable o con reacción química o con absorción multicomponente, ¿no? O sea, casos más complicados, pero que se analizarían partiendo de los elementos que nosotros revisamos, que son pues el balance de materia y los datos de equilibrio, ¿verdad? Entonces esa es la base para poder hacer la determinación de la altura de empaque en esos casos pues más complicados, ¿no? Entonces, pues de acuerdo al programa, hasta aquí con el análisis de las torres empacadas, terminaríamos nuestra revisión de la operación de absorción de gases, ¿no? Y pues a partir de la siguiente sesión, pues ya empezaríamos con la de operación de destilación, ¿no? Entonces ahí en el portal pues se han estado poniendo diferentes materiales y diferentes ejercicios pues para que sirvan de práctica, ¿no? Y poder pues analizar de forma más detallada ahí la operación, ¿no? De absorción de gases. Y pues ya en una fecha futura pues tendríamos que ponernos de acuerdo para cuándo sería la fecha del primer examen parcial que correspondería pues a la operación esta de absorción de gases y pues los aspectos esos generales, ¿no? Del tema de introducción, ¿no? Entonces, pues hasta aquí llegaremos en la sesión de hoy y continuaríamos ahí con la sesión mañana. Y pues también quería aprovechar la ocasión para preguntarles si ya están teniendo todas las materias de manera presencial o si están en línea todavía. Esa parte, ¿cómo la están teniendo ahí en sus materias? A ver si alguien me pudiera comentar sobre eso. Pues hay algunos que tuvimos una clase presencial, pero la maestra enfermó y ya Entonces, no dejó de dar presencial. Y ya. pero todas las demás clases las tenemos virtuales, menos los laboratorios. Ok. Porque pues sí se les complicaría eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar así nosotros también. Y pues ahí, para que vayan pensando en una posible fecha de el primer examen parcial, ¿no? Que posiblemente vamos a tener que dividirlo en una parte de teoría y una parte de problemas, ¿no? Y pues ya, ahí a ver si la próxima semana pues platicamos sobre eso. Muy bien, entonces por el día de hoy sería todo, pues que
tengan buenas tardes y nos vemos pues mañana, ¿verdad? Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias.